Sonia Hernández. Bienvenido a Derecho para Emprendedores Digitales. Para este video de hoy quise traer una pregunta que se puede ver muy sencilla, hasta un poco simple, pero que tiene unas implicaciones legales gigantes. Y la pregunta es: ¿qué posibilidades hay de que el cliente pida una devolución? Y para responder esta pregunta tenemos que ver quién es el cliente del emprendimiento. Todos los emprendimientos tienen diferentes tipos de clientes. Hay algunos emprendimientos en donde definitivamente su cliente son otras empresas y no necesariamente son un consumidor. Hay unos emprendimientos que tienen como clientes consumidores y personas naturales o jurídicas que no tienen esa calidad de consumidor. Y hay otros emprendimientos en donde el 100% de sus clientes son consumidores. Primera recomendación: si aún no sabes, mira cuál es tu cliente. ¿Tienes clientes que no son consumidores? ¿Tienes clientes 100% consumidores? ¿O tienes clientes que un porcentaje son consumidores y otro porcentaje no tiene esta calidad legal? ¿Cómo saber si un cliente es un consumidor o no? Va a depender de la legislación de tu país o de la legislación del país en donde están tus clientes. Por ejemplo, acá en Colombia los clientes son todas personas naturales como tú y como yo, y jurídicas como una empresa que adquieren unos productos y unos servicios con el fin de satisfacer necesidades personales, familiares. O sea, va a comprar este producto y este servicio con cualquier fin, menos con el fin de explotarlo económicamente, de revenderlo, de transformarlo para crear un nuevo producto y así venderlo. Entonces, cuando tenemos que nuestros clientes o una parte o un porcentaje de nuestros clientes son consumidores, entramos al tema de que existen todas las posibilidades del que el cliente pida una devolución. Existen todas las posibilidades de que el cliente exija una garantía y tú como emprendedor tienes el deber de responder ante ello. Y en el derecho de retracto se llama en Colombia, pero la mayoría de los países hispanos traen esa potestad que tienen los clientes de arrepentirse, por así decirlo, de una compra realizada sin justificación alguna. El consumidor dice: compré este maquillaje hace 2 días y ya no lo quiero, devuelve el maquillaje, por favor devuélvanme el dinero. Ese es un derecho que está desde hace muchos años, que nació hace muchos años, pero que hasta ahora ha venido a tomar un poco de popularidad con todo el boom de la pandemia, de que los negocios se trasladaron a la virtualidad, de que muchas empresas y muchos emprendedores no estaban preparados para todo este tema, ni de manera logística, de ninguna manera estaban preparados para recibir el auge que tiene desde el año pasado todo el comercio electrónico. Y entonces empezaron a incumplir, porque o sea, se fue demasiado, no estaban preparados, empezaron a incumplir en entregas, en muchísimas cosas, y empezaron a hacerse como una campaña, al menos acá en Colombia, de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a los consumidores, de una manera mucho más intensa de como lo venía haciendo antes, capacitando e informando a los consumidores sobre cuáles eran sus derechos, de qué manera podía ejercerlos. Y por esta razón es que los consumidores, la mayoría de los consumidores, muchos consumidores, mucho más que antes, un gran porcentaje, ya sabe cuáles son sus derechos. Ahora, tú como emprendedor debes saberlo. Y todo este tema del derecho del consumidor también te sirve porque es que lo que tenemos en común todas las personas en este mundo es que somos consumidores. Y ahora que estamos hablando sobre las posibilidades de que el cliente haga una devolución, existe el 100% de posibilidades en cuanto a los clientes que son consumidores. Todos los países, como te decía, contemplan
este derecho. En algunos países se llama de una diferente manera. Por ejemplo, yo por acá tengo que en Argentina se denomina revocatoria del consentimiento. En otros países se llama revocatoria de aceptación, derecho de arrepentimiento, derecho de retracto, derecho de desistimiento. Si México, España, Argentina, Panamá, todos estos países tienen dentro de su normatividad, dentro de sus leyes, este tema del derecho del consumidor. Si estás en Colombia, entonces se llama derecho de retracto. Y como te decía, es la facultad que tenemos todos los consumidores de arrepentirnos de haber hecho una compra. No aplica para cualquier compra. Todos los países tienen el derecho, pero todos los países, algunos países le han llamado de una diferente manera, tienen una diferente definición, un diferente nombre. También todos los países lo han regulado de diferentes maneras. Para algunos países el derecho de retracto, por ejemplo acá en Colombia, se puede realizar 5 días después de haber realizado la compra, o 5 días después de que llegó el producto, o 5 días después de que se tenía que llegar el producto y no llegó, del incumplimiento, digámoslo así, de la entrega del producto. En otros países son 3 días, en otros países son 10 días que tienen los consumidores. En otros países los consumidores tienen 15 días para realizar este derecho de retracto. Y ocurre por diferentes razones, depende de la legislación, pero este derecho tiene unas características comunes en todas las normas de todos los países hispanohablantes. Primero, que es un derecho irrenunciable. Esto quiere decir que ningún consumidor puede renunciar al derecho de retracto, por lo tanto ningún emprendedor puede obligar a que éste renuncie, y esto se ve sobre todo en los términos y condiciones de las páginas web que tienen tiendas virtuales, en donde algunas veces en estos términos y condiciones se dice no aplica el derecho de retracto o no hacemos devoluciones. Esos textos pueden estar muy en la página web, pueden estar muy en un contrato de consumo, en un contrato de adición, pero para la ley es como si no existiese. Es más, podría ser considerada como una cláusula abusiva y te podrían estar sancionando por poner ese tipo de cosas. La segunda característica que he visto que tiene el derecho de retracto en los países hispanos es que contiene un plazo de reflexión sobre la adquisición del bien o del servicio. Como te decía, hay un plazo, siempre hay un tiempo que va de 3 días, 5 días, 10 días, 15 días. La tercera es que es unilateral. Unilateral es cuando es una sola persona y es el consumidor el que decide si quiere o no ejercer su derecho de retracto. Es el consumidor el que dice: no, me arrepentí de esta compra y quiero mi dinero de vuelta. La otra característica es que deja sin efecto el contrato celebrado. Es como si nunca hubiera existido ese contrato de compra-venta. Otra es que tiene un efecto retroactivo, y cuando en derecho hablamos de efectos retroactivos quiere decir que tiene efectos hacia el pasado, retro. Por eso decimos que si un consumidor dice que quiere ejercer su derecho de retracto, este derecho tiene efectos hacia el pasado. Este derecho es el derecho de retracto, se va hacia el pasado, y es como que, como ya no quiero, ya me arrepentí de la compra, voy a hacer como si esa compra nunca hubiese existido. Me voy a ir al pasado y voy a anular, a desaparecer ese contrato de compra-venta, y por lo tanto, si me llegó algún bien, devuelvo el bien que me llegó, dice el consumidor, y por favor, señor emprendedor, empresario, devuélvame el dinero que di por ese bien. Y la otra característica que vi que tienen toda la normatividad de hispanohablante frente al derecho de retracto es que produce restituciones recíprocas. No es que el consumidor se arrepienta de la compra y se quede con el bien y entonces no,
Siempre el derecho trata como de encontrar un equilibrio entre las dos partes. Y sí, el consumidor entonces se arrepiente de la compra, pero tiene el deber en algunos países, tiene el deber de devolver ese bien al emprendedor. Y el emprendedor a su vez tiene el deber de restituir todo el dinero que el consumidor pagó por ese producto sin descontarle nada. Nada le puede descontar, le tiene que devolver todo el dinero. Y traigo acá el caso colombiano como un ejemplo. Y en Colombia el derecho de retracto aplica para 4 escenarios. Primer escenario, que el contrato sea de aquellos en los cuales se utiliza un sistema de financiación otorgado por el productor o el proveedor. Acá en Colombia muchas empresas dicen como que, oye, te vendo tal cosa y para que puedas adquirirla de una mejor manera te presento este esquema o este sistema de financiación para que te lo puedas llevar, para que lo pagues de tal manera, en tantas cuotas, en determinado plazo de tiempo, determinado tiempo. La segunda ocasión en donde opera el derecho de retracto en Colombia es en ventas de tiempos compartidos. Wow, eso es todo un tema complejo. Complejo no, es un tema no tan conocido y se genera, por ejemplo, cuando las personas compran pequeñas, digamos, participación en proyectos, por ejemplo en Decameron. Entonces las personas quieren irse de vacaciones y se afilian, tienen un contrato con Decameron para ir pagando mensualmente o anualmente parte de esas vacaciones y asimismo adquieren unos derechos. Es un tema un poquito, sí, un poquito complejo de explicar, pero esos son los tiempos compartidos. La tercera son las ventas que utilizan métodos no tradicionales, y acá en ventas de tiempos, en venta que utilizan métodos no tradicionales, entra todo el tema de las ventas por páginas web, las ventas por WhatsApp, las ventas por redes sociales, las ventas por internet, las ventas por teléfono. Y por último están las ventas que utilizan métodos a distancia. Entonces en estos 4 eventos en Colombia sola son las 4 posibilidades que existen para que los consumidores puedan utilizar el derecho de retracto, puedan arrepentirse. Ventas que se realicen en sitios físicos, por ejemplo, que yo como consumidora me voy a un centro comercial, entro a un local, compro algo de ese local, ahí no existe la posibilidad de derecho de retracto. De pronto en otros países sí, pero acá en Colombia no. Por eso te digo que es tan importante que mires en dónde están tus clientes consumidores, en qué países están tus clientes consumidores, y que sepas en qué momento tú tendrías la obligación como emprendedor de hacer una devolución del dinero, donde tengas que aceptar un derecho de retracto y de qué manera lo tienes que hacer, cuáles son los tiempos. Todo esto es súper importante porque también es como un derecho para ti el poder realizar estas devoluciones, el poder prestar muy buen servicio a tus clientes. También, así como existen unas causales por las cuales proceden el derecho de retracto o de arrepentirse de las compras, existen unos casos en donde no procede. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicio cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. En los contratos de suministro de bienes que el precio esté cambiando todo el tiempo. En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, cuando un consumidor te dice quiero una camisa que sea amarilla y no sé qué y con tal diseño y talla tal, ahí ya no existe el derecho de retracto, así haya sido la venta por WhatsApp, por teléfono, por una página web, porque es un producto personalizado.
en los contratos de suministro de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, por ejemplo, la comida, en los contratos de servicios de apuesta y loterías, en los contratos de adquisición de bienes perecederos, en los contratos de adquisición de bienes de uso personal como ropa interior, por ejemplo. Y este es el tema que te quería traer. Para responder la pregunta que te he realizado, lo primero que debes saber es si tu cliente es o no es consumidor. Segundo, en dónde está, si sí es consumidor, si la respuesta es que sí es consumidor, en qué país está ubicado tu cliente. ¿Está en tu mismo país o en algún otro? Y ya cuando sepas en qué país está, indaga un poco sobre los derechos, cómo se llama el derecho en ese país, sobre los derechos, y trata de hacer como en todo el tema de las páginas legales, en todo, en la política en sí de tu emprendimiento, unos términos específicos que puedan conciliar con los que indican las leyes. Si son, por ejemplo, consumidores que están en 3 países y en los 3 países tienen términos diferentes, tienen causales diferentes, trata de conciliar esas características para que no te embolates. Entonces, si en un país los términos para realizar el derecho de retracto son 3 días y en otro país son 10 días, entonces trata tú de mediar eso, irte siempre por lo más, como que ser lo más proteccionista de tus consumidores, porque todas las autoridades que protegen derechos de consumidores en verdad tratan siempre de proteger al consumidor y les da bien duro a los emprendedores y empresarios. Entonces trata siempre de pensar en si me hacen una denuncia, si llego a la Superintendencia de Industria y Comercio acá en Colombia porque me pusieron una queja, ¿qué posibilidades tengo de ganar el caso? Siempre entonces que tú veas que se le pueda dar la razón al cliente, porque hay muchos casos en donde los consumidores a veces tratan de abusar y pues tampoco es como la idea. La idea es que cumplas con tus deberes, si quieres consentir un poco o darles un poquito más de lo que el derecho da a los consumidores, darlo, pero también ser justo y como que tener un equilibrio con tu negocio, no como que te vas a regalar los productos, a regalar tu tiempo con tal de evitar sanciones legales. No, es entender y saber muy bien cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, en qué momento como que ya una persona o un consumidor se estaría pasando o estaría exagerando en cuanto a sus derechos, y poner un freno y estar súper tranquilo de que estás haciendo las cosas bien. Espero que esta información te sirva, que te tomes un poco de tu tiempo para poder contestar estas preguntas y para poder, si es el caso que tengas consumidores como clientes, investigar sobre la normatividad que los protege y, claro está, implementarlo en tu emprendimiento. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo.